Sean bienvenidos, muchos saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante: cortocircuito. ¿Cómo se produce un cortocircuito y qué es un cortocircuito? Porque muchos no saben qué es un cortocircuito, entonces los que ya saben, pues no hay problema. Entonces, para comenzar, entonces vamos a hablar de que aquí tenemos un circuito en estado normal, el diagrama, claro. Primeramente voy a hablar acerca del cortocircuito, pero en teoría, cómo se produce y qué es, y después vamos a hacer una parte práctica. Entonces, aquí tenemos un circuito, puede ser de audio, de video, de cualquier cosa, de cualquier tarjeta electrónica. Entonces, ¿qué tenemos en este circuito? Bueno, la entrada, por aquí tenemos la entrada, que tenemos 12 voltios, 4 amperios. Este circuito trabaja entonces con 12 voltios y 4 amperios. Aquí tenemos entrada positiva y la parte negativa. Aquí por la parte positiva tenemos fusible, aquí tenemos la F de fusible, aquí tenemos un interruptor, un diodo común normal, un capacitor, otro capacitor, 3 capacitores, una resistencia de 270 ohmios, un foco. Este foco trabaja con 12 voltios de 30 watts. 30 watts, ya sabemos que la intensidad sería potencia entre intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Entonces potencia 30 watts entre 12 voltios nos da 2.5 amperios. Es lo que consume este foco, que sería la carga pues de este circuito. Entonces ahora la parte negativa. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber de que los componentes que se ponen en corto por lo general son los semiconductores, ¿verdad? Aunque también los capacitores, pues, pero los semiconductores, capacitores, entre los semiconductores tenemos el diodo, transistores, circuitos integrados. Pero ahora los que se ponen en corto por lo general son los componentes que están conectados en paralelo en la línea. Los componentes en serie no se ponen en corto. Aquí tenemos, por ejemplo, un diodo que está conectado en serie en la línea positiva. Este diodo no se va a poner en corto, difícilmente. Se ponen en corto, pero cuando los ubican con el cátodo a la parte, ya sea que a la parte de tierra, cuando sirven como protección. Pero en este caso pues está conectado en serie y difícilmente se puede abrir pues por una alteración de corriente, pero no se va a poner en corto, en serie. Aquí tenemos una resistencia de 270 ohmios que también está en serie. La resistencia no se pone en corto. Las bobinas tampoco se pueden abrir, se pueden quemar, pero tampoco pues son los componentes que están conectados en paralelo en la línea. Entonces aquí tenemos estos tres componentes, capacitores, pero bien pudiera ser este de aquí, pudiera ser un transistor, este de aquí pudiera ser un circuito integrado, y este de aquí un capacitor pues, o cualquier otro semiconductor, pero vamos a tomar como que son capacitores en este caso, por eso los tengo C1, C2 y C3. Entonces en este circuito normalmente funcionando, ¿verdad? Al activar, digamos, la tarjeta, entrarían los 12 voltios por aquí, pasan por el fusible, pasa por el diodo que tenemos aquí. Como tenemos aquí un capacitor, este capacitor, ya sabemos que los capacitores se cargan, se cargaría este capacitor, la corriente seguiría por aquí, cargaría este otro capacitor, la corriente seguiría por aquí, cargaría este otro capacitor, la corriente seguiría por aquí su curso, pasa por la resistencia y llegaría aquí donde está el foco. Y como ya este foco está a la línea negativa conectada en este punto, entonces pues encendería.
ahí comenzaría a funcionar la carga, digamos, que es el foco de 30 watts. Ahí comenzaría ya a haber un consumo de 2.5 amperios en este punto. Correcto, entonces ya vimos el circuito funcionando normal, ¿verdad? Como la corriente o el voltaje sale por la parte positiva, pasa por el fusible, el diodo, carga los capacitores, pasa por la resistencia hasta encender el foco de 30 watts o 2.5 amperios de carga. Eso funcionando normal. Ahora, ¿cómo se da el corto? Lo primero que tenemos que saber es cuando un componente está en corto. Bueno, un componente está en corto, primeramente tiene que estar conectado en paralelo, así como está aquí. Uno de sus extremos, como este, positivo a la parte positiva y el otro extremo a la parte negativa. Entonces ahí está conectado en paralelo. Entonces, cuando está en corto un componente que está en paralelo, es cuando nosotros lo medimos con el tester y su resistencia es cero en su extremo, o caída de tensión cero también, si en este caso fuera semiconductor, por ejemplo, ¿ves? O transistor o integrado entre positivo y negativo, nos da cero resistencia o cero caída de tensión o pitido, digamos. Entonces ahí ese componente está en corto. ¿Y cómo puedes poner, por qué se puede poner en corto? Bueno, cuando hay, digamos, en el circuito una alteración de corriente, se invierten, digamos, hicieron alguna mala conexión en el circuito, un recalentamiento también, pudiera ser un circuito que ha estado funcionando demasiado tiempo. Hay muchas causas por las que se puede poner en corto un componente, ¿verdad? Entonces vamos a la parte de cómo se da el cortocircuito entonces aquí en esta etapa. Primeramente tenemos que este capacitor, el C2, lo tenemos en corto. ¿Qué significa? Que este componente, sus dos extremos o sus placas y el dieléctrico están unidas internamente. O sea, si ponemos el tester aquí, nos va a dar una caída de tensión cero o resistencia cero en estos dos extremos. Significa que este capacitor estaría como que fuera un puente. ¿Ves? Ahí ya está en corto. Eso se pudo haber dado por algún trabajo que hicieron, digamos, unieron una parte positiva con negativa y se alteró la corriente y dañó el capacitor. Pudo ser también en la red eléctrica que vino una corriente demasiado fuerte también, por un recalentamiento, truenos cuando se dan la lluvia, hay muchas cosas pues, o por la vida ya, digamos, que llegó a su parte final, ya dio su último, digamos, su vida útil el componente, porque también los componentes se dañan, se desvalorizan con el tiempo. Entonces tenemos que este componente esté en corto. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando se activa la tarjeta, o sea, cuando le damos encendido. Entonces vamos a suponer que se activa la tarjeta.